días, bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Tenemos participantes de todas las provincias del país y además de Venezuela, Costa Rica, Colombia y España. Les agradecemos mucho el interés por la charla del día de hoy. También contamos con la presencia de agentes del SENASA de todo el país. A cargo de esta charla estará Mauricio Rabinovich, responsable del programa de sanidad apícola del SENASA. Les pedimos, por favor, que vayan realizando sus preguntas a través del chat. Serán respondidas luego al finalizar esta charla y algunas también podrán ser respondidas a través del programa desde su correo apicultura@senasa.gov.ar. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por en el día de hoy estar presente en este horario para esta charla informativa respecto del pequeño escarabajo de las colmenas en cuanto a las acciones que hemos desarrollado desde el SENASA en todo este tiempo y sobre todo los desafíos que tenemos que resolver sobre la base que hoy en día todavía el escarabajo, pequeño escarabajo de las colmenas, no está en nuestro país. Bueno, la propuesta es aclarar cuál es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy básicamente es brindar información general básicamente sobre cada uno de estos puntos, la situación regional y nacional, dar alguna generalidad del PEC con respecto al ciclo biológico, la capacidad de dispersión o propagación y los daños que causa el escarabajo, una síntesis sobre lo que les comentaba recién, las acciones del SENASA, cuáles son los desafíos que nos plantea esta problemática previa a lo que es el ingreso, sin que esto signifique que sea un desarrollo exhaustivo de cada uno de estos puntos, porque la realidad es que el desarrollo de cada uno de estos puntos podría demandarnos la totalidad de lo que va a ser la presentación de hoy. Así que, si les parece, podemos empezar por el primer punto, cuál es la situación regional y nacional con respecto al PEC. Tener en cuenta que prácticamente casi a fines de la década de los 90 se produce la primera confirmación del pequeño escarabajo en el continente americano, en Estados Unidos, y que a partir de esa fecha se empiezan a suceder una serie de notificaciones hacia el norte, Canadá, hacia el sur de Estados Unidos, o sea, Centroamérica, el Caribe, y después una progresión hacia lo que fue Sudamérica. A partir del 2016, mejor dicho, en el 2016, Brasil confirma la presencia del escarabajo en su territorio. A partir de ese momento empezamos a llevar adelante una serie de acciones articuladas desde el SENASA con la Coordinación de Apicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el programa apícola de INTA. A partir de ese momento empezamos a trabajar. Después voy a dar un leve detalle de las cosas que estuvimos haciendo. Y lo que notamos, bueno, fue que a medida que fue pasando el tiempo, el escarabajo fue notificándose en países ya más cercanos, limítrofes al nuestro, Paraguay y Bolivia, con lo cual ya desde el 2016 nos hacemos esa pregunta, si deberíamos preocuparnos por si ingresa el PEC a nuestro país, y en ese caso, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y lo que les comentaba recién, independientemente de si esto nos preocupa o no, ahora vamos a ver las acciones que hemos llevado adelante, aclarar, sí, que Argentina todavía, en nuestro país, nos autodeclaramos libres del escarabajo. Ahora vamos a explicar por qué nos autodeclaramos libres del escarabajo.
Simplemente, como les comentaba recién, no vamos a hacer un detalle exhaustivo de cada uno de los aspectos que hace al ciclo biológico del PEC, la dinámica, porque desde esta articulación que llevamos con la Secretaría, con la Coordinación de Apicultura y con el programa de INTA, hemos dado una serie de charlas y capacitaciones en donde venimos hablando de cada una de las particularidades en particular de este ciclo. Pero recordar solamente esto a modo de la complejidad que nos plantea esta problemática, ya que a diferencia de otros problemas sanitarios, no están exclusivamente dentro de la colmena, sino que el ciclo tiene estas dos instancias, una fuera de la colmena y una dentro de la colmena, en donde se tienen que dar una cantidad de interacciones particulares, ¿no es cierto?, para que finalmente esto se pueda traducir en un problema productivo real, ¿sí? Hay machos y hembras, estos están fuera de la colmena, ingresan en la medida que se den las condiciones adecuadas, se va a producir el cruzamiento de machos y hembras, las hembras en la medida, ¿no es cierto?, de que se den las condiciones internas en la colmena, va a poder poner huevos. Los huevos, ¿sí? También en base a condiciones de temperatura, humedad, características, ¿no es cierto?, de la colonia de abejas, van a poder permanecer o van a poder ser retirados de la colonia por parte de las abejas. Si permanecen, van a nacer las larvas, que es la etapa en donde se ven la mayor parte de los daños en la colonia. Las larvas estas pueden progresar produciendo justamente el daño interno, y cuando tienen una determinada instancia dentro de su ciclo, de su etapa larvaria, van a salir de la colmena, van a caer al suelo, se van a movilizar hasta encontrar las condiciones ideales, se van a enterrar en el suelo para hacer la próxima instancia, que es la de la puposis, la formación de la pupa, y en la medida que se den condiciones adecuadas de temperatura y humedad, van a aparecer los adultos y a partir de ahí se puede iniciar nuevamente el ciclo. O sea, aquí nos encontramos con un problema en donde la parte visible la vamos a encontrar dentro de la colmena, ya sea adultos y larvas, pero otra parte, que son los adultos básicamente, los vamos a poder encontrar en el ambiente. La próxima, por favor. Ahora, ¿cómo se da lo que llamamos la dispersión o la propagación de este problema que es el pequeño escarabajo de las colmenas? Si bien no es un parásito específico obligado de las colmenas, porque en realidad puede cumplir parte de su ciclo en el ambiente, en la medida que haya colmenas pueden detectarlas y pueden ingresar para cumplir lo que recién estuvimos viendo, que es su ciclo completo. Por lo tanto, vamos a tener colmenas infestadas. La propagación o la dispersión del escarabajo, hemos constatado que básicamente se da a través de lo que está ahí en la diapositiva, que se llama MAB, que es material apícola vivo. O sea, la principal vía de propagación va a ser a través de colmenas, partes de colmenas, movimiento, ¿no es cierto?, de material apícola vivo, si bien pueden darse otras formas de propagación. Por ejemplo, volar de un lugar a otro, ir de polizón en el transporte de mercaderías que no sean necesariamente apícolas. De ahí el hecho de las acciones que SENASA viene desarrollando en frontera en todo lo que es el ingreso de fruta, particularmente, pero básicamente lo que es material apícola vivo, o sea, todo lo que es colmenas infestadas no solamente se puede propagar o dispersar entre colmenas de un apiario, sino lo que implica el movimiento de colmenas de un lugar a otro, lo que comúnmente llamamos transhumancia, muy común en nuestro país.
dentro de lo que es material apícola vivo, incluimos lo que es el comercio de reinas. Y lo que es el comercio de reinas, tanto nacional como internacional, o sea, todo lo que es venta de reinas, paquetes, núcleos dentro de nuestro país, como así también la exportación que nosotros hacemos o incluso la importación que nosotros podemos llegar a hacer de este material de reina de terceros países. Y por último, lo que figura, ¿no es cierto?, en el tercer cuadrito, la propagación que se da a través de núcleos y paquetes de abeja. Esto también, más allá de ser un aspecto que teóricamente se puede dar, esto está empíricamente demostrado en algunos países en donde ya tuvieron el PEC. O sea, todo lo que es movimiento de material apícola vivo adquiere una dimensión particularmente importante en lo que es la propagación de este problema. La próxima, gracias. ¿Causa daños o no causa daños el PEC? Bueno, hay toda una galería de variantes respecto del daño que puede llegar a causar, desde muy poco a ser imperceptible hasta prácticamente causar un daño tal que termine produciendo que la colonia de abejas abandone, no enjambre, abandone la colmena y dejarle todos los recursos nutritivos para el PEC para que pueda cumplir todo su ciclo. O sea, el PEC produce daños, potencialmente puede producir daños en la medida que se den todas las condiciones adecuadas para ello. Si nuestro país tiene regiones en donde se pueden dar esas condiciones para que el PEC pueda producir daños, y la respuesta es sí. Tenemos amplias regiones en donde por las características climáticas y por el tipo de abeja que tenemos ahí, en el caso de que el PEC ingrese y se instale en esas regiones, efectivamente el PEC puede producir daño. Por eso nos preocupa el hecho de que cada vez esté más cerca de la frontera de nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son los daños? Bueno, sobre las construcciones de las abejas, en donde hay miel, en donde están las crías de las abejas, todo eso puede ser dañado. Al dañar o al afectar la miel puede contaminar la miel. Este es un factor crítico sobre lo que es el comercio de este producto miel. Y aquí tenemos que tener en cuenta que nuestro país es un país netamente exportador de miel. Por eso, dentro de las pautas o de las directrices que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal, identifica todos los productos de la colmena que pueden implicar un riesgo en lo que es el comercio internacional para minimizar la posibilidad de que se pueda propagar o dispersar de un país a otro. Y finalmente, todo este daño que termina produciendo las abejas, termina produciendo también un estrés a la colmena, y ese estrés, en definitiva, es lo que permite que se puedan visibilizar o permitir el curso de patologías que hasta ese momento no presentaban ninguna signología. O sea, el estrés de la colonia puede dar pauta, puede dar pie a que puedan aparecer otras enfermedades. Con este panorama, ¿qué es lo que en realidad estuvimos haciendo desde SENASA y cuáles son las acciones que seguimos desarrollando en SENASA? Desde un principio, prácticamente desde el 2016, pues, cuando se da la primera notificación del PEC en la región, en Brasil, empezamos a interactuar con el programa apícola de INTA y con la coordinación de apicultura del ministerio para conformar una comisión de trabajo para justamente fijar las estrategias que deberíamos empezar en ese momento a desarrollar con vistas a
prepararnos frente a lo que es el ingreso del PEC. No solamente prepararnos, sino tomar todas las acciones que se puedan implementar para mitigar el riesgo de ingreso del PEC a nuestro país. Sobre eso, lo primero, ¿no es cierto?, que realizamos en SENASA fue justamente la resolución 302 del 2016, que declara en ese momento el alerta sanitaria nacional por la detección del PEC en nuestro país. Eso es lo que nos da el marco normativo para empezar a desarrollar una serie de acciones. Ya desde ese entonces, ¿sí?, esta comisión ad hoc, conformada por el programa apícola, la coordinación de apicultura y el programa de sanidad apícola en mi cargo, empezamos a elaborar una serie de documentos. Todos estos documentos están públicos, desde información general, características del PEC, ya mucho más detallada respecto a estas cuestiones generales que estuvimos comentando. Y entre esos documentos están los documentos base para lo que es la vigilancia, el monitoreo y la vigilancia activa del PEC. A partir de ese momento empezamos a hacer todas las acciones para conformar la red oficial, la Red Nacional de Vigilancia Activa. Vale la pena, ¿no es cierto?, acá, de nuevo, diferenciar lo que es la vigilancia activa y lo que es la vigilancia pasiva. En la resolución 302 se indica desde el 2016 que toda persona física, jurídica, o sea, de una institución, etcétera, en donde puede llegar a observar algún ejemplar con las características compatibles al PEC, tiene que hacer la notificación inmediata y obligatoria. Para eso tiene que haber todo un entrenamiento del personal, sobre todo del laboratorio central de SENASA, para hacer la identificación justamente de todos los ejemplares que se sospechan que es el PEC. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre la vigilancia pasiva y la vigilancia activa? Es que primero tiene que haber toda una estructura, una logística implementada, aceitada, para que todos los ejemplares del territorio que se sospechen lleguen rápidamente al laboratorio y una vez que ingresa al laboratorio, rápidamente se haga la identificación para, en definitiva, poder confirmar si es o no es el pequeño escarabajo de las colmenas. Y la vigilancia pasiva consiste básicamente en eso, es esperar a través de lo que es la difusión del PEC en todo nuestro país, para que los productores, frente a cualquier sospecha, tengan los mecanismos en la mano adecuados y eficientes y efectivos como para que rápidamente pueda hacer esta notificación. Ese es el disparador y a partir de ahí tener muy rápidamente el resultado de la identificación. En este caso, en lo que es la vigilancia pasiva, básicamente estamos esperando, el organismo espera que alguien haga una notificación de sospecha. La diferencia con la vigilancia activa es que en el caso de la red de vigilancia activa, en distintos puntos del país estamos buscando al PEC. O sea, no estamos esperando que alguien nos indique que tiene una sospecha del PEC, sino que en distintos puntos del país lo estamos buscando. Es una red muy dinámica. Lo bueno de esta red es que cada vez vamos aumentando la cantidad de puntos de monitoreo y de vigilancia activa. Hasta el mes pasado teníamos 104, ahora tenemos que hacer el relevamiento el nuevo relevamiento de este último mes, o sea, del mes de julio, pero también ha aumentado nuevamente la cantidad de puntos. ¿Es suficiente 104 puntos? Es una buena cantidad de puntos de monitoreo, pero lo que aspiramos es a seguir incrementando la cantidad de puntos donde
podemos llegar a buscarlo y eventualmente a encontrar el PEC. Esta vigilancia, la vigilancia activa, si bien la vigilancia pasiva está totalmente consolidada, hemos recibido desde el 2016 a la actualidad más de 20 sospechas, recientemente una en la provincia de Córdoba, pero hemos recibido más de 20 notificaciones documentadas de sospecha de PEC, en la que el resultado de todas ha sido que era otro escarabajo y no el pequeño escarabajo de las colmenas. Por eso, entre lo que es la vigilancia pasiva y lo que es la vigilancia activa, es que seguimos indicando que nos autoconsideramos libres del pequeño escarabajo de las colmenas. Otro de los puntos en los cuales estamos, que forma parte justamente de este espacio de difusión e intercambio, es esta campaña de difusión. La campaña de difusión que ha implementado y que está implementando el SENASA no es una difusión esporádica sobre lo que es el PEC, sino que esta es la semana número 17, en la cual todas las semanas algo de información relacionada al PEC se brinda con la idea, con el propósito o con el objetivo de que este mensaje llegue a toda la comunidad apícola, a toda la comunidad, básicamente los productores, el sector primario productivo primario, para que tenga información del PEC, pero no solamente tener información del PEC, que ya está disponible, ¿no es cierto?, para todos, sino básicamente hacer hincapié en el concepto de la notificación inmediata frente a la sospecha, o sea, hacer hincapié sobre una acción inmediata frente a una sospecha, para una rápida identificación. Y la campaña de difusión no solamente apunta a eso, sino que, o sea, para el sector apícola, sino para internamente, para los agentes de SENASA, fundamentalmente para todo lo que es refuerzo de los puntos de frontera, o sea, todos los cuidados que hay que tener respecto de la posibilidad de que ingrese el PEC con algunos de los productos apícolas que están identificados como riesgo de dispersión del escarabajo, sin perder de vista, ¿sí?, que está en Brasil, está en Paraguay, está en Bolivia y que por alguno de los productos estos identificados puede llegar a ingresar. Por lo tanto, se ha puesto en marcha un programa de refuerzo en los puestos de frontera para atender justamente a minimizar el riesgo de ingreso. Sin embargo, si bien esto se ha realizado y se sigue realizando desde el SENASA, lo importante es que más allá de los agentes de SENASA, todo el sector se concientice sobre la importancia de este particular, evitando ingresar este tipo de productos. Lo último que estuvimos y estamos haciendo es el equipamiento y la capacitación de los grupos emergenciales del SENASA. Iniciamos, ¿no es cierto?, en todo lo que es frontera, abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, capacitando y entrenando a grupos de agentes de SENASA, para lo cual, ¿no es cierto?, se les dio el equipamiento suficiente frente a la posibilidad de que se detecte algún caso sospechoso y que finalmente dé positivo. ¿Para qué? De nuevo, con la idea de actuar rápidamente y en forma lo más temprana posible. Bueno, esto lo seguimos realizando para seguir con el resto de las provincias. Si bien esto ya está cubierto y tenemos que seguir reforzando estas actividades,
Vamos a continuar con el resto de las provincias para dar la misma capacitación y entrenamiento. Este entrenamiento no es solamente de gabinete, sino que se va al campo, a una piar y se hacen todas las acciones que están involucradas frente a un posible caso positivo. A modo de síntesis, de una síntesis muy apretada, numeramos, ¿no es cierto?, esto como las principales acciones. De hecho, hay muchas más, pero todas en mayor o en menor medida están englobadas en este punteo. Y el encuentro de hoy, bueno, justamente trata sobre las acciones del SENASA y los desafíos que tenemos. ¿Por qué ponemos desafíos? Porque volvemos, ¿no es cierto?, a reiterar, estamos libres del pequeño escarabajo de las colmenas. Esto no va a ser in eternum. ¿Por qué? Porque la progresión del pequeño escarabajo y las posibles vías de ingreso indican que en algún momento y por algún lugar, ¿sí?, ya sea por intervención nuestra, o sea, del hombre, a través de lo que es movimiento de material apícola vivo, o simplemente acompañando al escarabajo un enjambre que ingresa a nuestro país, en algún momento el escarabajo va a ingresar al país. No sabemos cuándo ni por dónde, podemos tener alguna sospecha de por dónde puede llegar a ingresar, pero no tenemos obviamente la certeza. Lo que sí sabemos es que en el conjunto de la vigilancia pasiva y la vigilancia activa, hoy no lo estamos teniendo en el país. Por lo tanto, lo que nos da esto es la esperanza de poder seguir trabajando para prepararnos para cuando finalmente tengamos el primer positivo en el país. Y eso es a lo que nos referimos básicamente con los desafíos, es aprovechar el tiempo que tenemos hasta que finalmente tengamos este primer positivo. Con respecto a los desafíos, estos desafíos están directamente relacionados con lo que estuve comentándoles respecto de las vías de propagación, las características del PEC, las cosas, ¿sí?, que hay que hacer para cuando tengamos el primer positivo. El primer punto, ¿sí?, es volver a tomar el concepto que la principal vía de dispersión y de propagación del PEC es a través del movimiento de material apícola vivo. Internamente, en nuestro país, esto se puede dar a través de lo que es la transhumancia de colmenas, ¿sí? O sea, el movimiento de colmenas desde una provincia a cualquier otro punto del país, y finalmente esas colmenas que migran a esos lugares van a volver a su lugar de origen y de ahí pueden migrar a otras nuevas provincias. El movimiento de material apícola vivo, el movimiento de animales, tiene que estar, esto no es nuevo, esto ya lleva hace muchos años en nuestro país y incluye a la actividad apícola, se tiene que hacer mediante la gestión del documento de tránsito electrónico. Esto sin duda es un desafío importante en el sentido de que independientemente de que haya puestos de control, fiscalizaciones y demás, es parte de lo que es la concientización de todo el sector, de los productores, para que independientemente que en algún lugar, en alguna provincia, les sea requerido ese documento previo al ingreso, es que independientemente de eso, los movimientos de colmenas se deben realizar con el DTE. ¿Por qué? Porque sabiendo que es la principal vía de dispersión, lo que nos da este documento es tener la idea previa, anterior al hallazgo. Es decir, si esas colmenas se movieron, si se movieron, de dónde se movieron, o sea, cuál fue el lugar de origen. De ese lugar de origen, hacer un estudio epidemiológico para poder ver si en esa zona también está el escarabajo. O sea, este documento de tránsito electrónico es sin duda una herramienta fundamental para cuando tengamos el escarabajo en nuestro país. Pero para cuando tengamos el escarabajo,
sin duda el desafío es que a ese momento todo movimiento de colmenas se realice con DTE. Otro de los puntos críticos, ¿sí?, que también lo incluimos dentro de este escenario de desafíos por resolver, es que otra herramienta que deberíamos considerar para hacer estos estudios epidemiológicos y para dar la certeza, la garantía y la certeza a todos los países que nos compran, básicamente en este caso miel, es que se han adoptado a nivel de sala de extracción una serie de acciones para poder dar garantías que efectivamente en el comercio de ese producto, en el comercio de la miel, no hay riesgos de que el PEC se propague a los países de destino a los cuales exportamos la miel. Entonces, hay que incluir este sistema de trazabilidad como una herramienta más para dar garantías que no vamos a incurrir en el riesgo de exportar un producto con la posibilidad de que pueda ir contaminado o ya sea por la contaminación misma, ¿no es cierto?, del PEC o por ejemplares, ¿no es cierto?, por ejemplo, de larvas de PEC. Otro de los puntos en donde hicimos mención, porque la experiencia internacional vale la pena, ¿no es cierto?, resaltar una vez más que el comercio internacional de los productos apícolas está bajo las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal, para lo cual indica para cada producto de la colmena aquellos requisitos sobre los cuales los países que no tienen PEC, que son libres, o zonas de países que no tienen PEC, pueden solicitar al país de origen, o sea, al país que está realizando esta exportación. Y es el caso, ¿no es cierto?, de los establecimientos de producción de material apícola vivo, en este caso es lo que comúnmente conocemos como cabañas, como también lo que es la compra de material apícola vivo. En nuestro caso, nuestro país, todos los establecimientos que se dedican a la producción y venta de material apícola vivo, lo que comúnmente llamamos cabañas, tienen la obligación de tener un registro. Y en este caso, al igual que el primer punto, el del DTE, en donde más allá de la obligación que el servicio indica que los movimientos se tienen que hacer con DTE, más allá de los puntos del país en donde se solicita para fiscalizar que ese movimiento se hace con un DTE, al igual que ese primer punto en donde indicamos que es el sector que se tiene que concientizar para que cada vez que mueve las colmenas lo haga con un DTE, en este caso, igualmente lo que decimos es que si bien hay una buena cantidad de establecimientos de producción y venta de material vivo, o sea, las cabañas, y están registradas, lo que instamos es a que todos los establecimientos de producción de material apícola vivo finalmente se registren en el servicio, se registren en SENASA. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque estas cabañas que están dentro del registro tienen un seguimiento sanitario oficial, o sea, tienen inspecciones sanitarias, entre los puntos en los cuales, ¿no es cierto?, se hace esa inspección es con respecto al PEC. O sea, lo que estamos diciendo es que las cabañas del registro, a través de esa inspección sanitaria, sí tenemos la certeza de que ahí no hay PEC. Por lo tanto, cuando se comercialicen los productos de esas cabañas, estamos dando la garantía de que en esos establecimientos no hay el problema del PEC. No ocurre lo mismo con los establecimientos que no están registrados. La registración es un proceso muy simple, gratuito, y lo que instamos es que todos los productores apícolas que se dedican a la producción y venta de material apícola vivo tengan su correspondiente registro. Y a los productores que compran en definitiva material apícola vivo lo hagan justamente de estos establecimientos
que están registrados, que son los que tienen este seguimiento sanitario oficial. Dentro de los puntos de monitoreo del escarabajo están todas las cabañas registradas. De ahí la importancia de que todo productor, nuevamente, que se dedique a la producción y venta de material apícola vivo, los instamos a que se registren. Otro de los puntos que es también un documento que se elaboró, que lo elaboramos, ¿no es cierto?, en esta comisión ad hoc, junto con el programa apícola de INTA y la coordinación de apicultura de la Secretaría, fueron una serie de recomendaciones que apuntan a modificar la práctica apícola cotidiana. Hay algunos aspectos que la práctica apícola cotidiana en realidad promueve la instalación del PEC y la permanencia del PEC. Por lo tanto, antes del ingreso, antes de que tengamos la confirmación, uno de los desafíos es que se difunda cada vez más estas modificaciones, estas recomendaciones que ya están elaboradas, para que las vayamos incorporando de forma tal que ya las tengamos internalizadas para cuando finalmente tengamos el PEC en nuestro país. En algún momento, vamos a tener un primer positivo. Si podemos dar cursos favorables, ¿sí?, y vamos tratando de internalizar, ¿sí?, para ir solucionando o dando respuesta positiva a cada uno de estos desafíos, lo que aspiramos es que rápidamente, a través de una notificación temprana, en la zona en donde se dé, podamos contener al escarabajo, para tratar de impedir que de esa zona se pueda propagar al resto de nuestro país, en la medida que seamos conscientes e internalicemos cada uno de los puntos que estuvimos viendo. Y en esta concepción de la contención zonal, no es solamente la inspección y el seguimiento del apiario, de donde se dio hipotéticamente ese primer positivo, sino de todos los apiarios que hay alrededor de ese foco índice, de ese apiario en donde se dio ese primer positivo. Y ahí vuelve a tomar relevancia algo que venimos comentando también desde hace varios años, que son los datos del RENAPA, haciendo hincapié que todo productor que tenga colmena tiene que tener su correspondiente registro, en este caso el RENAPA. No importa la cantidad, solamente a partir de una colmena, a partir de eso ya debería tener su registro. Y los datos del registro deben ser lo más fidedignos posible, los datos que mejor se correspondan, tengan una relación de correspondencia con la realidad. Es decir, los datos del productor y el geoposicionamiento de las colmenas. El correcto geoposicionamiento de las colmenas de cada apiario es un dato clave para que podamos tener un éxito rápido en lo que es la contención. Hasta ahora seguimos observando que datos del RENAPA, datos de apiarios que están en el RENAPA, en realidad no se corresponden con la realidad, no están en donde dicen estar. Y esto es, de nuevo, una actitud personal de cada uno de los productores de ingresar a sus propios datos de RENAPA y ajustarlos a la realidad. Y acoplado a esto, de nuevo, frente a la menor duda de observar un escarabajo, a la menor duda, aquí hacemos hincapié en que si bien en las disertaciones, en los materiales, ¿no es cierto?, de difusión, se indican las características específicas del escarabajo,
la realidad es que no pretendemos que los productores tengan la habilidad como para poder identificar si es o no el escarabajo. El mensaje, el concepto es, ante la menor duda de un escarabajo que tenga el tamaño aproximado del pequeño escarabajo de la colmena, haga la notificación inmediata. Y para ello, dentro de todo este conjunto de materiales, por eso les comentaba al principio, la idea, el objetivo no es detallar cada uno de estos puntos, porque esto ya está dentro de todo este complejo de difusión, es hacer la notificación inmediata. Con la notificación inmediata, entonces, con los datos correctos del RENAPA, con los datos, ¿no es cierto?, de los DTE que corresponden a esa zona, entonces ahí sí podemos tener la esperanza, ¿sí?, por eso esto es un desafío, la esperanza de contenerlo rápidamente antes de que se disperse por el país. Ahora, si podemos lograr toda esta serie de puntos, si podemos resolver todos estos desafíos hasta este entonces, ¿no es cierto?, y llegar eficientemente a contenerlo en una zona, entonces ahí podemos aspirar a un poco más, ¿sí? Aspirar a un poco más es hacer los trabajos zonales correspondientes para declararlo nuevamente libre del escarabajo, y si llegamos a esta instancia, ¿por qué no pensar en una estrategia de erradicación del escarabajo en nuestro país? En definitiva, si podemos solucionar cada uno de estos puntos, de estos desafíos por resolver, no es utópico pensar en que se puede trabajar sobre zonas libres y eventualmente, para cuando ingrese, poder erradicarlos del país. Bueno, no quiero, ¿no es cierto?, seguir avanzando sobre esto. Como les comenté al principio, la propuesta no es hacer un desarrollo de cada uno de estos puntos, sino de tener este panorama general y, de hecho, nuevamente agradecerles por la presencia de todos ustedes y en la medida que podamos responder a las preguntas, con todo gusto.